Bien, comenzamos otra vez, jóvenes. Entonces, continuando, señalábamos que ha tenido estudiosos muy importantes, ¿no? Entre ellos Maxwell, que como señalábamos había estudiado Kawachi, ¿ya? Toribio Mejía Gespe, que fue discípulo de Tello, y María Reich, que trabajó las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, este es bien conocido, ¿ya? Bien, aquí estaba la ubicación geográfica. Y veamos ahora su origen. Es evidente que por la ubicación, ¿ya? Está Ica, tuvo que haber partido de la cultura Paracas Necrópolis. ¿Por qué? ¿No? Uno, porque en la Paracas Necrópolis tenemos evidencias de la guerra, ¿ya? O sea, del uso de la, digamos, de cabezas trofeo, lo cual se va a ver también aquí en Paracas, ¿no? ¿Ya? Es una famosa cabeza trofeo que está aquí. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la cabeza ha sido momificada, ¿no? Se le ha colocado una soga en medio del cráneo para ser utilizada como una cabeza trofeo, ¿no? Aparte que los labios han sido clavados, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, eso respecto a su origen y su historia, ¿no? Entonces, tiene un origen en, en Paracas, ¿no? Un desarrollo, ¿no? Como estado militarista a partir de Cahuachi, y un final debido a un proceso de desertificación y de crisis por la falta de agua. El agua, el tema del agua fue algo crucial en la cultura nazca, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ellos estaban obsesionados con el tema de conseguir el líquido elemento. ¿Por qué? Porque era básico para su subsistencia y así poder regar sus valles. En caso no pudieran hacerlo, obviamente que la ciudad y su cultura estaba condenada a la extinción. Por eso, la agricultura intensiva era su principal actividad en la economía, como también captar las aguas del subsuelo. ¿Qué es lo que destaca en la cultura nazca? Fue un estado teocrático militar. La teocracia militar tuvo un desarrollo, ¿no? A partir de la guerra, lo cual se muestra en sus cabezas trofeo y también en la cerámica, que muestra este tipo de prácticas. Así que las cabezas trofeos se utilizaban para ofrendarlas a sus dioses. Y se obtenía por intermedio de la guerra. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? La política, la economía y ahora la arquitectura. ¿Ya? Ellos hicieron grandes centros ceremoniales como Tahuachi, ¿no? Aquí está, es digamos la capital, ¿ya? Y también Estaquería, ¿no? Que aquí lo vemos en el mapa, se encuentra en la parte oeste, ¿ya? O suroeste de Camboya. ¿No? Es un urbanismo planificado, como se ve acá, con calles, con terrazas, ¿no? En fin, con avenidas, ¿no? Zonas de tránsito, lo cual hacía que Cahuache fuera la capital, ¿no? Y esta quería es más bien un complejo, como su nombre lo indica, de estacas de Guarango, que para algunos posiblemente fue un centro astronómico, ¿no? Una suerte de calendario astronómico, bueno, o una suerte de, digamos, complejo astronómico para medir el movimiento de los astros que ellos veían en el cielo. La religión, ¿ya? Ellos rinden culto al dios Tom, que representa el mar. A pesar que es un dios que representa el mar, lo representan con un diseño felínico, tal como se le ve. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Como vemos, ¿ya? Es un felino,
y que tiene, miren, una cabeza trofeo, ¿no? En la mano, ¿ya? Y acá un arma, ¿no? Posiblemente, bueno, con una hoja como cuchillo para cortar dichas cabezas, ¿ya? Entonces es un poco la imagen del dios Pon sosteniendo una cabeza trofeo. Ese obviamente era el culto y también era el mensaje que los nazcas querían dar, ¿ya? Aquí lo vemos también en la cerámica, ¿no? Como se indica. ¿Ya? Está en los mantos de Nazca, que utilizaban plumas de aves, pero también lo tenemos acá, ¿no? En esta iconografía, ¿ya? Con cabeza trofeo, ¿no? En fin. Bien. Y es una cerámica, como verán, de muchos colores, 16 tonos, y ningún aspecto de la cerámica dejaba de ser pintado. Por eso que se le conoce como horror al vacío, ¿no? Aquí en esta imagen vemos, miren las cabezas, estas son cabezas, ¿no? Es una representación de cabezas decapitadas, ¿ya? Decapitadas, aunque están con los ojos abiertos, ¿no? Pero con detalle. Y la cerámica también recoge la tradición Paracas, ¿no? Es decir, es doble puente o doble pico con un asa puente, ¿ya? Tiene esa forma globular, aunque también podía ser escultórica, como la vemos acá, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es una cerámica escultórica. No muestra a un animal marino, ¿no? Y conserva el doble pico con el asa puente, ¿ya? Entonces, eso respecto a la cerámica nazca, ¿no? Que es altamente pictórica por sus 16 colores, menos el azul y el verde, porque los arqueólogos señalan que esto podría estar asociado al mar, al cual ellos rendían culto, que no querían mostrarle el color del dios en su cerámica. Bien, entonces ahí está la cerámica y aquí tenemos también otro ejemplo, ¿no? De esa cerámica. ¿Ya? Ahí la tenemos, ¿no? ¿Ya? Es la famosa horror al vacío, ¿no? Aunque acá, claro, hay solo un pico, ¿no? Aunque la tendencia era hacer dos, pero lo sacrificaron el otro para hacer la pequeña imagen que vemos aquí. Bien, ahora pasemos a las líneas de Nazca. Son famosas. La han estudiado, como decía, Toribio Mejía Gespe y María Reich. El primero peruano y la segunda alemana. También aquí hay que agregar a Paul Kosok, que trabajó con María Reich, ¿no? Y fue su pareja sentimental. Bueno, Paul Kosok. Bien, ambos alemanes, ¿no? Bueno, pero aquí Toribio Mejía Gespe era el discípulo de Tello, y él sostenía que las líneas de Nazca que aquí vemos eran caminos ceremoniales, ¿ya? Una suerte de campo sagrado, ¿no? Entonces aquí, ya nosotros brindamos, estas son las imágenes. Son más de 86 imágenes. Eso es lo característico. Y constantemente, bueno, cada año se siguen encontrando otras. ¿Sí? Estos geoglifos de Nazca han despertado la curiosidad a nivel mundial. Muchos piensan que lo han hecho los extraterrestres, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se afirma que como no pueden ser vistas de manera inmediata, desde la superficie tiene que verse desde una zona elevada, ¿no? Entonces muchos piensan que lo hicieron pues seres extraterrestres, pero eso es falso, ¿no? Eso es lo que dicen los que venden historias, ¿no? De venta de historias, ¿no? Los científicos señalan, como en este caso María Reich, que se trató de un gigantesco calendario astronómico, donde cada figurilla
está asociada a uno de los ciclos lunares o ciclos atmosféricos que tienen que ver con la siembra y las cosechas. Ya pueden ser, ¿no?, los solsticios o los equinoccios. Aunque para Toribio Mejía Gespe se trató de un conjunto de campos sagrados también. Y bueno, ¿qué imágenes tenemos ahí? Una imagen humanoide, ¿no? El astronauta famoso que está acá, ¿ya? Aquí se puede ver al lado izquierdo. Las manos del mono, que son este mono de la selva amazónica, ¿no? Colibrís, ¿no? Aves, ¿ya? Pelícanos, ¿no? Este es el colibrí famoso, ¿ya? Bueno, tarántulas o cangrejos, ¿no? Una suerte de animal terrestre, ¿no? Una suerte de ardilla, ¿ya? Un cachalote o una ballena, ¿no? Este es un pelícano, como se puede ver acá. Bueno, entre otras imágenes. ¿Ya? Esta es una lagartija, miren la forma, ¿no? La cola, las patas, las cuatro patitas y acá el perfil bueno, la forma puntiaguda, ¿no?, que tiene la cabeza del lagartija, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la interpretación que se ha hecho de los geoglifos y la más citada, ¿no?, la de María Reich y su teoría del calendario agrícola. ¿Qué pasó con esta cultura? Bueno, desapareció. ¿Ya? Desapareció, parece que la ciudad fue abandonada por el problema de la falta de agua, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿ya? Bueno, esta es una imagen agregada nueva, ¿no?, donde se ven las cabezas trofeo famosas de esta cultura. Bien, pasemos ahora a la cultura mochica. Lo que nosotros llamamos cultura moche se trata en realidad de un conjunto de culturas que están divididas espacialmente. Los mochicas del norte y los mochicas del sur, ¿ya? Entonces vemos ahí, en la parte norte destaca, ¿no?, la región de Piura, Lambayeque, también mochica de Lambayeque, ¿no? Entonces aquí miren, esto se divide, ¿ya?, ¿no?, por esta zona, y acá tenemos a los mochicas del sur. ¿Ya? ¿Qué los separa? El desierto de Paiján, que tiene más o menos unos 5 kilómetros. ¿Ya? Y uno preguntará, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, es muy sencillo, ¿ya? La diferencia está en que si vemos nosotros el señor de Zipán y la cerámica, ¿no?, de las mochicas del norte, la iconografía es diferente, ¿no?, muy distinta a la cerámica de los moches del sur, donde está la luna, ¿no?, está el sol, la vaca del sol, ¿no? El señor de Zipán está en guaca rajada, ¿no?, como ya se sabe, ¿ya? Y también en forma de la indumentaria de los personajes, ¿no? Entonces, en el caso del señor de Zipán, vemos su tocado, ¿no?, que lleva en la cabeza, es como un gran tumi, ¿no? Un gran tumi, un gran arma, ¿no? En cambio, de la señora de Cao, tenemos dos hojas cortadas, ¿no? El dualismo de Ayapae con Chico Paek. Bien, ¿dónde está situada la cultura moche? ¿No? Es un estado de red, obviamente, está en la costa norte, ¿no? Y llega hasta Guarmey, tal como lo vemos en el mapa. ¿Ya? Entonces aquí le agregamos una imagen, bueno, la agregamos aquí. Aquí vemos el río Guarmey, ¿no? Aquí hay un famoso castillo, ¿ya? El castillo de Guarmey, donde se han hallado pues también tumbas de la cultura mochica. Igual y también, pero también de la cultura moche, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia. Y bueno, aquí también están los ríos, ¿no? El río Tasma, el río Peña, el río Chao, el río Dirú, bueno, entre otros ríos de esta parte sur. Mientras en el norte, ¿no?, tenemos a los otros, ¿no?, que son muy conocidos, el río Reque, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está el río Reque, ¿no?, el río Jequetepeque, el río Sañe, y más al norte, bueno, el río Piura. ¿Ya? Ahí está.
¿qué son ellos, no? O sea, en política, son estados o reinos independientes, ¿ya? Pero son estados militaristas, ¿no? Son estados militaristas que van a formar reinos independientes, ¿ya? Esto es lo característico de la cultura eh, noche, ¿no? Son reinos estados y lo segundo, que hubo una participación política de la mujer. Las mujeres fueron reinas en la cultura moche, destacando la famosa reina conocida como la Dama de Cao, ¿no? Que aquí la vemos. ¿Ya? Entonces, con lo que le decía al comienzo, ¿no? Miren el tocado de la Dama de Cao. Miren el tocado del señor Zipán, ¿no? Miren la zona que está en la cabeza, es una gran hoja, ¿no? Un tumi. Aquí, más bien un dualismo, ¿no? En la Dama de Cao. Esta es la diferencia, ¿no? De los moches del norte y los moches del sur. Vean el cetro del señor Zipán, el martillo del sacrificio, y la Dama de Cao tiene un bastón, ¿no? Entonces, eso también significa que la Dama de Cao estaba preparada para la guerra, ¿no? Esto se ha visto en la tumba, se le han encontrado sus armas de combate de la muchacha, bueno, porque ha muerto joven, de la reina, lo que indica que hacía ejercicios físicos para enfrentarse, ¿no? En la guerra, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Es con respecto a la importancia que tuvo la mujer en la política del Perú antiguo, ¿ya? Pero sobre todo en la costa norte, ¿no? También tenemos algunos elementos comunes, ¿ya? Debido a la interacción social, porque la guerra al final crea alianzas, los une y los desune, la forma de comunicación fue la lengua muchic, hoy en día en riesgo de extinción. Las costumbres y vestimentas son muy parecidas, ¿ya? Uno lo ve, ¿no? Es cierto que hay diferencias en algunas cosas, pero también la ropa es casi idéntica, ¿ya? Y también algunas costumbres, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Y lo mismo en el caso de los dioses, ¿no? En ambos casos, en ambas zonas, se adora al dios Ayapaec, que se encuentra representado aquí y también en las distintas zonas de Moche, ¿ya? Entonces, Ayapaec parece ser que es el dios que le da un sentido de unidad a la región, ¿ya? Es el dios de los sacrificios, conocido como el decapitador. Lo mejor es el mejor nombre es el degollador, porque en realidad no decapitaban personas, sino las degollaban, ¿no? Les cortaban el cuello, ¿ya? Así que Ayapaec representa a los guerreros, representa la guerra y representa a los sacrificios humanos. Bueno, ahí está, Cayapac, miren, ¿no? Aquí lo vemos en una iconografía que es fácil ver en los templos, y aquí lo vemos en oro, ¿ya? Miren, aquí están las ondas, ¿no? Que le salen del cabello, como pequeños dragonzuelos, ¿no? Y bueno, su imagen terrorífica, ¿no? Sus garras y sus dientes y sus ojos, ¿no? Pero todo esto en oro. Bueno, ¿de qué viven estos pueblos? ¿Ya? Si los nazcas viven de la agricultura, también ellos lo viven, pero utilizan más la pesca, ¿no? Profesor, La una pesca pregunta. y el comercio. Sí, adelante. La señora de Cabo es representativa en Moche, Moche del Sur, ¿no? ¿Quién? Mochica del La dama de Cao, sí. La dama de Cao se encuentra ya en la parte de los moches del sur. ¿Ya? Sur. Es Ok, como, sí, es así. gracias. Cuando uno ve la dama de Cao, ¿no? Es impresionante porque, eh, claro, ahí vemos a una actriz peruana que la representa. Bueno, yo siempre voy a Trujillo, ¿no? A ver los avances siempre de ello. Y bueno, yo me traigo muchas postales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí la dama de Cao sería la que está acá, ¿no? Entonces, claro, esta es una postal, ¿no? Del mismo museo, ¿ya? Como pueden ver ahí, lo estoy mostrando ¿no? En imagen, ¿ya? Y claro, es ir a verla, ¿no? O sea, la momia, ella medía 1,40 m, ¿no? Era muy pequeña, pero bueno, una reina muy terrible por lo que se ven sus narigueras, que son con imágenes siniestras, ¿no? En fin, vinculadas a la guerra.
Entonces, esto también los cronistas lo habían dicho, ¿no? Las mujeres en el norte tienen el don de mando, ¿no? Bueno, pero ese ya es el caso de la dama de Cao. Bueno, así que ellos también utilizan la pesca, ¿ya? Es común encontrar estas imágenes en su cerámica, ¿no? La pesca, la agricultura intensiva, tienen un canal, el canal de Ascope, y bueno, también el canal de la cumbre, ¿no? Los canales de irrigación, ¿no? Que acá se mencionan en el material. Bueno, esta es la dama de Cao, ¿ya? Y este es el señor Zipán, ¿no? La dama de Cao hallado en el complejo de Cao, ¿no? Y el señor Zipán en la Huaca, la Huaca Rajada, allí ya en Lambayeque, ¿ya? Bueno, ¿quién descubrió la dama de Cao? El arqueólogo Régulo Franco. ¿Y quién descubrió o encontró, ¿no? O halló, porque en realidad fueron los huaqueros los que la hallaron, al señor Zipán, Walter Alba, ¿no? Que ha escrito un libro llamado Zipán, que lo pueden también encontrar en internet, ¿no? Están en PDF, ¿no? Muy bonito el libro. Bueno, la arquitectura, centros urbanos ceremoniales. Ellos usaban mucho el adobe. La Vaca de la Luna, por ejemplo, tiene casi 150 millones de adobitos. Han sido contados uno a uno. Y se caracteriza esta última, ¿no? A diferencia de la Vaca del Sol, por los murales. ¿Ya? Esos murales son famosos, se les conoce como la Capilla Sixtina del Perú, porque tenemos imágenes de guerreros mochicas con multitud de personas que están desnudas en fila india para ser sacrificadas. Y en el complejo El Brujo, ya tenemos la huaca El Brujo, la huaca de Cao Viejo, y ahí se ha encontrado a la dama de Cao, ¿no? Entonces acá lo vemos aquí en El Brujo. ¿Por qué le dicen el brujo, no? Porque cuando tú vas al brujo, encuentras chamanes que te leen la suerte o te hacen, bueno, brujería, ¿no? Y hay personas, por eso que viajar es bueno, conoce la realidad nacional, hay personas, brujos y brujas también, mujeres que se dedican a leer la mano, en fin, a decirte la suerte, y de eso le pagas y viven, ¿no? Es muy interesante el brujo, hasta ahora hay brujos, hay chamanes, ¿no? Que hacen, bueno, obras de sus trabajos, ¿no? De brujo, ¿no? Y bueno, también la Huaca Rajada, donde está el señor Zipán, ¿no? Aquí ya en Lambayeque, ¿no? Como se ve en el mapa, aquí está, ¿no? Zipán, ¿no? Aquí está Huaca Rajada, ¿no? Y aquí el brujo, donde está la dama de Cao. Bueno, entonces la cerámica también es bícroma, ¿no? Pueden ver el color que ellos utilizaban, ¿ya? Entre el rojo y medio crema, ¿no? Y bueno, es también pictórica, ¿ya? Escultórica, ¿no? Miren la escultura, y es realista, que muestra escenas de la vida cotidiana y también a sus divinidades, ¿no? Y los animales que también ellos veían y percibían, como este ciervo que está acá, ¿ya? Y por supuesto que también a sus dioses y también su vida privada. Ustedes saben que la vaca, digo, la cerámica moche ha sido clasificada en huacos retratos, ¿no? Como vemos acá, pero también en los huacos eróticos, ¿no? Que por pudor, bueno, no se ha puesto aquí, pero ya ustedes lo habrán visto en la separata, ¿no? O lo pueden googlear, ¿ya? Y ahí pueden ver estas representaciones de su vida privada, ¿no? Recuerden que ellos tenían, pues, ¿cómo les digo? Representaban la sexualidad. Y la teoría más importante de esos huaquitos es que representan la, la fertilidad, ¿no? En fin, bueno, hay otras teorías obviamente, ¿no? Yo pongo la más conocida, pero esta es la que se dice, ¿no? Es la fertilidad moche. Y acá a personajes importantes, ¿no? Porque aquí vemos que es un hombre con tocado, ¿no? Entonces pueden ver sus aretes, sus orejas perforadas, y se perforaban las orejas y se colocaban unos troncos, ¿no? Para que la oreja se vea, bueno, bonita. Bueno, ustedes saben pues cómo se ve una oreja con aretes, ¿no? O sea, son unos troncos de madera y la oreja se hacía un poco grande y pesadita, ¿no? Entonces, esto respecto a los moche, ¿ya? Tiene asa, ¿no? Asa, ongoyete, es escultórica, entre otras. Y por supuesto que aquí también vemos nosotros, ya en la metalurgia, el uso intensivo del cobre, ¿no? Un aporte es la tumbada, que es la aleación del cobre, ¿no? El oro y la plata, ¿ya? Y también sabían dorar el cobre, ¿no? Lo cual le da una imagen, bueno, muy
perfecta, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos los ejemplos, ¿no? Es quizá lo más preciado de los moche, sus obras, ¿no? En metales preciosos, y aquí vemos, miren esta imagen de Ayapai con sus cabezas trofeo, ¿no? La araña famosa del sacrificio, tiene dos tumis o cuchillos en los brazos, que se halló en la tumba de Zipán. ¿Ya? Ahora, acá, ¿no? Se puede ver, bueno, este es el horizonte medio. Ya para terminar, ¿fue una sociedad pacífica los moches? No. ¿Por qué no fue pacífica? Porque hubieron conflictos sociales. Este está en la separata y lo habrán visto, ¿no? También tuvieron murales, recuerden, ¿ya? Donde decoraban la fachada de los templos, ¿no? Con sus relieves de barro que representan escenas, pues, de sus mitos y rituales religiosos, ¿no? Y aquí destaca uno de ellos, la rebelión de los artefactos, que significa un conflicto social, ¿ya? Como puede verse aquí, son artefactos, ¿no? Es decir, artesanos, porque es una metáfora, ¿no? ¿Quién hace los artefactos? Los artesanos, ¿no? Claro, y es la época de los maestros artesanos. Bueno, estos objetos inanimados cobran vida y se rebelan, como pueden ver ahí, contra la humanidad, pero también contra los guerreros que son castigados, ¿no? Es una suerte de protesta o reclamo, lo que significa que en Moche habían conflictos sociales. ¿Por qué razón? Quizá lo excesivo del sacrificio humano, ¿ya? El sacrificio humano Moche era terrible, como les he dicho, ¿no? Se hacían cortes en el cuello, ¿ya? Luego el cuerpo era, bueno, se le sacaba la sangre, ¿no? En un recipiente, y luego, como hacía la dama de Cao hacía esto, ¿no? Cogía su sangre del cuello y, bueno, lo desparramaba por la pirámide, ¿no? ¿Ya? Para que los dioses estuvieran satisfechos, ¿no? En ese sentido, ¿ya? Incluso hay imágenes donde se bebe la sangre de estos sacrificados, y bueno, era una cosa muy terrible, ¿no? Obviamente. Entonces me imagino que debieron haber muchas protestas, ¿no? Como la que vemos acá, ¿ya? En la famosa rebelión de los artefactos, como también, ¿no? Aquí en esta representación del sacrificio, que es bien conocida en la arqueología, ¿no? Mochica. ¿Ya? Entonces aquí vemos, miren la escena del sacrificio, ¿no? Los sacrificados, se les ha cortado el cuello, que está Ayapae con el perrito sin pelo, ¿no? Y aquí está Ayapae con la copa y la sangre del decapitado, o del cortado, el del degollado, para que él la beba, ¿no? O la derrame en la pirámide. Y luego el cadáver o el hombre todavía vivo, era arrojado por encima de la pirámide para ser destrozado, ¿no? Entonces era una cosa muy terrible también que hacían los moches. Bueno, era parte de su cultura, ¿no? Esto ha quedado, pues, en su cerámica, ¿no? Y también algunas imágenes terribles que funcionaban como una forma de advertencia, ¿no? Esto lo podemos ver acá, ¿no? Esta cerámica también es famosa, ¿no? Es un castigado, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Está desnudo, ¿no? Se le puede ver, y se ha hecho que un ave de rapiña le coma, ¿no? Sí, ¿no? Es como el Prometeo de los griegos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ahí está. Bien, ¿no? Entonces, esto respecto a la cultura de los moches, ¿no? Y todos esos problemas, bueno, que tuvimos, ¿no? Esta cultura, ¿no? Bien, y este es el famoso mural de la Huaca y la Luna, ¿no? Miren, ¿ya? En cada nivel los sacrificados subían, ¿no? Como se ve en fila india, hasta la parte de arriba del complejo, y allí eran
sacrificar, ¿no? Y se puede ver amarrados al cuello, ¿no? Bien. Bueno, ya está. Pasemos ahora al Horizonte Medio, la época de los imperios. Hablamos de dos imperios, el Imperio Wari y el Imperio de Tiahuanaco. ¿Por qué se dice que son imperios? Porque uno domina, bueno, ellos comparten el territorio, ya miren, es un proceso de concentración norte y sur, ¿no? O sea, los Wari están al norte hasta el sur de Ayacucho, bueno, hasta Ayacucho, y los tiahuanacos, todo lo que es el Alto Perú, ¿ya? Cusco, Puno, ¿no? Tacna, Moquegua, ¿no? Norte de Chile, Bolivia, etcétera. ¿Ya? Entonces son estados expansivos, ¿no? Tiahuanaco tenía colonias, ¿ya? Son colonias, y una forma estratégica de desarrollo económico basada en una economía de archipiélagos, como se le conoce, o también del control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? Lo curioso es que estas personas que dominan el caso de Tiahuanaco son personas que vienen de la zona altiplánica, y eso explica, ¿no? Su indumentaria, que aquí la vemos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, ¿no? Debido al frío, también, aunque aquí los pies les falta, bueno, que se cubran, ¿ya? Recuerden que ellos están en la zona altiplánica donde la temperatura es muy baja, ¿no? En fin, las heladas son muy terribles, pero bueno, es la reconstrucción que se ha hecho. Entonces, ¿qué caracteriza el Horizonte Medio o la época de los imperios? Uno, la formación de estados expansivos colonizadores, ¿ya? En el caso de Tiahuanaco no violento, ¿no? Pero fueron estados expansivos y colonizadores, ¿ya? Dos, hay una suerte de fusión. ¿Por qué digo fusión cultural? Porque en la parte del norte hasta el centro y parte del sur se encuentra Huari, ¿ya? Que va a unificar a los moches, ¿no? A los de Lima, toda esta región va a ser controlada vía la fuerza militar por los Huari, que Tiahuanaco no lo hará con la fuerza militar, ¿ya? Pero fusiona todas estas zonas del sur, ¿no? Tacna, Moquegua, Bolivia, Chile, Cusco, ¿ya? Del sur hacia la zona altiplánica y de Sudamérica, ¿no? Entonces, es interesante porque miren, si lo vemos en el caso de los incas, casi es el Tahuantinsuyo, ¿no? Ya casi, ¿no? No todo. ¿Sí? Son sociedades complejas, ¿ya? Con centros urbanos en la costa y en la sierra. Entonces, este también es el detalle, y este es el aporte del horizonte. ¿Cuál es el aporte? La ciudad. Entonces aparecen las primeras ciudades. Antes no hay ciudades, ¿no? Entonces aquí es un aporte porque aparecen las primeras ciudades en la historia del Perú. ¿Ya? Antes, que son centros ceremoniales, ¿no? La tercera es que Wari fue un estado militarista, ¿no? Un estado imperial militarista, mientras Tiahuanaco fue también de ese tipo, pero más de tipo teocrático, es decir, no utilizó la fuerza, ¿ya? ¿Y por qué sabemos esto? Porque no se han encontrado restos, ¿no? De uso de armas. En el caso de Wari se ha encontrado, ¿ya? En el complejo de Wari sí se han encontrado armas de guerra, no así en el caso de Tiahuanaco. Y a pesar que tenemos a un dios, ¿no? Que está acá en la portada del sol, el dios Llorón, ¿no? Llorón, lo que vemos en los brazos se ha interpretado no como armas, sino más bien como dos bastones o chapetarias para la práctica de la agricultura. ¿Qué significa esto? Que el dios de Tiahuanaco, el dios Llorón, que representa el ciclo del agua, está vinculado como un dios agrícola, ¿no? Está más identificado como un dios agrícola y no tanto como un dios para la guerra. Entonces, esto respecto al, al dios, ¿no? Y su imagen, ¿ya? Entonces lo utilizamos acá, ¿no? Y bueno, aquí vemos ahora Tiahuanaco. La cultura de Tiahuanaco, que también fue estudiada por Julio César Tello, ¿ya? Él estudió la portada del sol, por ejemplo,
¿no? Se ubica en la meseta del Callao Altiplano y pertenece a la región hoy día boliviana, excepto de Lima. Pero se inició en la región peruana, el altiplano peruano-boliviano, al sur del Perú, norte de Chile y parte de Bolivia. Y que fue un estado expansivo, ¿no? Colonizador y no violento. Entonces, ¿cómo es que logra imperar Tiahuanaco y formar colonias? ¿No? Uno se pregunta cómo pudieron hacerlo si no utiliza la guerra. Bueno, no utilizaron la violencia, pero sí utilizaron la tecnología. ¿Cuál es esa tecnología? Su tecnología de los guaruguayos. El principal aporte de Tiahuanaco, ¿no? En la tecnología andina va a ser el uso de su agricultura del guaruguaro o camellón. Es un tipo de cultivo, de técnica de cultivo, en donde para evitar que la producción se hiele, se congele, ¿ya? Ellos hacían un cultivo rodeado con agua para que en el día el sol calentase el agua y dejase una suerte de humedad, vapor, que por la noche pudiese refrescar estas plantas, ¿no? Y así evitar las heladas. Eso fue uno, ¿no? El otro, ¿cuál fue? Su tecnología de deshidratación de los animales. De esta manera se logró ganar muchos adeptos y así pudieron establecer colonias en todo el territorio que ellos tuvieron bajo su control. ¿Ya? Entonces aquí lo vemos en el mapa, ¿no? Está la distribución. Esto es Viñaque, capital del Imperio Huari, y aquí Taipicabla, capital de Tiahuanaco. ¿Ya? Este es el famoso quero de madera de Tiahuanaco, ¿no? Como pueden ver aquí. ¿Ya? Es el vaso ceremonial Tiahuanaco. Predomina el negro y anaranjado. Tiene diseño antropomorfo. ¿Ya? Tiene formas, ¿no? De animales como este gato o puma, aunque parece más un jaguar, miren por lo moteado, ¿no? Lo moteado. ¿Ya? Y es un vaso ceremonial llamado quero, ¿no? ¿Listo? En economía, aquí vemos el guaru, es la tecnología del camellón que se ha mencionado. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver, ¿no? Se colocaban estas zonas de agua, ¿no? Miren, al lado de los cultivos, para que el sol crease una condensación que durante la noche se eleva hacia arriba. De esta manera se protege el cultivo de las heladas, ¿no? Tal como se ve allí. Y le dicen camellón por la forma del lomo que tiene, la elevación que tiene, ¿no? El cultivo, como el lomo de un camello. Ese es uno, ¿no? El guaruguaro. Dos, el control vertical de los pisos ecológicos. ¿Para qué? Para acceder a la producción local en distintas regiones sin depender de intermediarios. Recordemos que en el Perú antiguo o en el Perú, ¿no? El Perú prehispánico, no existe el caballo. No hay forma de hacer transportes a largas distancias. Es cierto que hay camélidos, pero recuerden que las llamas solo pueden cargar debido a que su lomo no es muy fuerte, como máximo 20 kilos, ¿no? Más no puede cargar. Si no se rompe, ¿no? Se rompe su columna. Por esa razón que no son animales para carga, ¿no? Así que ellos van a iniciar una política de control de los pisos, ¿ya? Y también van a establecer colonias trasladando a su población para difundir sus costumbres en todas estas regiones. Así los tiahuanacos tenían acceso a las 8 regiones naturales del Perú, ¿ya? A todas, ¿no? Amazonía, Altiplano, la costa, ¿no? El litoral,
los valles interandinos, ¿no? La región Quechua, la región Yunga, bueno, etc. Para mostrar todo este poder, los arquitectos de Tiahuanaco hicieron estructuras monumentales y megalíticas, ¿ya? Aunque más de tipo religiosa, ¿no? Y destaca Taipicala, que es la ciudad de Tiahuanaco. Aquí vemos una reconstrucción, ¿ya? Recuerden que tuvieron muchos templos y fortalezas, el templo de Acapana, Pumapunku, Cala, Sasaya. Y como se puede ver allí, se podía ver a los famosos monolitos, el monolito Ponce, el monolito Bennett, que está asociado al agua, al consumo del agua y también al tema, bueno, del control, ¿ya? Y los, bueno, los tipos de castigo que podían practicar ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo, ¿ya? De la ciudad. Y bueno, aquí está el monolito Ponce, ¿ya? Es una reconstrucción. Y la portada del sol en Bolivia, ¿no? Como se ve acá. Y aquí está el famoso dios, el dios Llorón, ¿ya? Ahí está. Esto supuestamente es un calendario agrícola y aquí está el dios Llorón de los dos báculos. Ahora veamos el Imperio Huari, ¿ya? El Imperio Huari que ha sido estudiado por Luis Guillermo Lumbreras. Sí, según Lumbreras, ¿no? Que bueno, también él era ayacuchano, ¿ya? Y aquí tenemos una reconstrucción. Porque ahora tenemos una reconstrucción de un emperador Wari, ¿no? Porque se ha encontrado la tumba de un emperador Wari, sabían ustedes. ¿Ya? Esta tumba se ha encontrado no hace muchos años por Javier, el arqueólogo Javier Fonseca en la región del Brain. ¿Ya? Entonces, ahora sabemos que hubo un señor Wari, un emperador Wari, tal como se ve también en el material que a ustedes se les ha dejado. ¿No? Entonces, ¿dónde está ubicada Wari? Bueno, está ubicada en el departamento de Ayacucho, ¿ya? Eh, la capital fue Viñaque y fue, según Lumbreras, la síntesis cultural de tres culturas, ¿no? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Si me dice dónde está ese emperador Wari, vean en su separata, pero que igual les pongo, ¿no? Esta es de la separata, ustedes la tienen, ahí está, ¿no? Ya, ese señor Wari encontrado en Vilcabamba, ¿no? Ya, el 2011 por Javier Fonseca. Y bueno, aquí vemos la máscara de plata, ¿no? Es el rostro de un habitante de Ayacucho, ¿no? Wari, es idéntico. ¿Ya? Ahí está el esqueleto, la pechera de plata enorme, lo que indica que era realmente un rey guerrero, ¿no? Sus brazaletes de oro, aunque no se ha encontrado el cuerpo. ¿Por qué no se ha encontrado el cuerpo? Bueno, es muy sencillo. Recordemos que en la selva amazónica el cuerpo se disuelve rápidamente y es absorbida por la tierra. Por eso que no se encontraron tampoco los huesos, ¿no? Debido a su ubicación en esta región de Vilcabamba. Bien, entonces, ¿no? Aquí está Wari, ¿ya? Su núcleo fue Ayacucho y acá vemos su radio de expansión, ¿ya? Así que cada una de estas culturas va a aportar algo, ¿no? Por ejemplo, Nazca, ¿no? Tiahuanaco que aporta el dios, ¿ya? La imagen del dios de los báculos, ¿no? Y bueno, esto explica también su radio de extensión, ¿no? Recuerden que Wari se extiende hasta Moquegua en el sur. Y Huarpa, ¿qué aporta? Bueno, aporta la arquitectura, ¿no? Y Nazca, la forma de hacer la cerámica. Recuerden que la cerámica Wari también tiene esa alta tonalidad, ¿no? Tal como se ve, bueno, en sus imágenes. Bueno, este es el radio de acción, ¿no? Que han tenido los Waris. Y aquí se ve también esta influencia, ¿no? Nazquense por el color, ¿no? Ahí está. Es un pie, ¿no? Una cerámica
¿no? Ahí tenemos la cerámica Robles Moco y la cerámica estilo Pacheco, ¿no? Que se identifica porque tiene forma de, de una llamita, ¿no? Tal como se ve acá. Y bueno, aquí hizo cerámica escultórica también, igual que el pie mencionado, entre otras. Es un estado militarista, expansivo e imperial, el primer imperio. ¿Ya? ¿Cómo se logra? Bueno, con una red vial de caminos. ¿Ya? Los caminos Huaris conectaban la capital Viñaque con las demás ciudades que Huari va a construir. Y ese va a ser el principal aporte. Ellos van a construir muchas ciudades que van a actuar como cabeceras de región y construidas, bueno, al pie de estos caminos imperiales, ¿no? Entonces son cabezas de región, ¿no? Tal como allí se indica. ¿Ya? En la economía, el principal aporte, ¿no? Si Tiahuanaco es el Guaru, aquí va a ser los andenes, ¿ya? Entonces con los andenes se van a ganar más tierras duras. ¿Por qué? Porque los andenes se hacían en las faldas de los cerros. Y recuerden que muchos de ellos tenían mucha roca, ¿no? Entonces son tierras duras, así se les llama. Y con el sistema de andén, ellos sacaban, ¿no? Estas piedras duras, lo diseñaban con unas plataformas o terrazas para contener la tierra y bueno, ya con una ingeniería hidráulica lograban que estas tierras sean regadas. De esta forma, los andenes permitieron tener una mayor cantidad de alimentación. Y todo esto se conectaba con la red de caminos, ¿no? Que como hemos comentado, la red de caminos Wari fue fundamental ya para la conexión del imperio. Cuando Wari cayó, ¿no? Wari desapareció, esta red de caminos va a continuar, van a ser mejoradas y perfeccionadas por el imperio de los incas. Por supuesto que no todos están de acuerdo con la teoría del imperio, ¿no? Según Lumbreras fue el primer imperio panandino, ¿ya? Así que ha habido un debate también, recuerden, sobre el imperio, ¿no? Según Luis Lumbreras, Wari fue un estado imperial, militarista y multiétnico. Pero la arqueóloga Chadi, recuerden Chadi que descubrió Caral, bueno, según ella no hubo un estado imperial, sino un conjunto de reinos con fuertes relaciones comerciales entre sí. Ese es el gran debate, ¿no? Que digamos, se ha hecho, ¿no? Con respecto a si Wari fue o no un imperio. Por supuesto que la teoría de Lumbreras es la que ha ganado mayor, digamos, tiene mayor aceptación, ¿no? Dentro de la historia, debido pues a que recuerden que los Wari pues eh, imperaban sobre otras ciudades, ¿no? Y además Lumbreras utiliza mucho la teoría, ¿no? Por eso que se ha impuesto más, ¿no? Las teorías explican, ¿no? Los fenómenos que uno encuentra. ¿Ya? Bueno, aquí vemos la arquitectura, ¿ya? Es urbanística, ¿no? Ellos van a desarrollar el concepto de ciudad. Solamente Viñaque, una ciudad enorme, tenía cementerios, murallas, ¿no? De más de 10 metros, residencias de 2 pisos, ¿no? Miren, plazas públicas, ¿ya? Y todo esto, ¿no? Explica, bueno, su gran apogeo, ¿no? También cementerios, ¿ya? Ese es el gran aporte que han hecho los Wari. Y destacan un conjunto de ciudades, ¿no? Como pueden ver allí, ¿ya? Están allí claramente identificadas, y muchas más, ¿no? Piquillacta, Viracochapampa, Cerro Baúl, Espíritu Pampa, Cajamarquilla, ¿no? Pachacama, Coscopa, ¿no? Huilcahuaín, bueno, etcétera. Cada una en una respectiva región, ¿no? Piquillacta en Cusco, Viracochapampa en La Libertad, Cerro Baúl en Moquegua, Espíritu Pampa en Selva de Cusco, Cajamarquilla, Lima, en Pachacama también, que se encuentra en Lima. Y con ello, ¿no? También tenemos eh, las otras ciudades, ¿no? Ya indicadas. Y acá tenemos al famoso señor de Wari, ¿ya? Entonces, bueno, ese es su cultivo, ¿no? Su economía, ¿no? Que vamos a ponerlo acá, ¿no? Ahí está la última separata, ahí está la forma en cómo hacían el andén,
Y así ganaban las tierras duras, ¿no? Miren, se colocaba la tierra de cultivo, ¿ya? El relleno, ¿no? Con piedra menuda, ¿no? Y el muro de contención con piedras más grandes, ¿no? Que es este de acá. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí, ¿no? Bien, ahora veamos sus aspectos políticos, ¿no? Bueno, aquí está el señor de Guari, ya es un personaje de alta jerarquía, ¿no? Un emperador. Y bueno, ¿eso qué significa? ¿Por qué el hallazgo de Javier Fonseca es importante? Porque demuestra que Guari controló parte de la selva amazónica, en concreto la selva alta. ¿Ya? Se pensaba que Guari era un imperio más de tipo andino, ¿no? Es decir, un imperio que dominó costa y dominó la sierra, pero con el hallazgo de este señor Guari en la región de, bueno, del Vilcabamba que está en el Brain, ¿no? Ahí se demuestra entonces que Guari llegó hasta la selva alta de la Amazonía. Y además una región importante estratégica. ¿Por qué? Porque recordemos que este, al hallarse la tumba allí, no se han encontrado tumbas ni en Pachacama, ni en Lurín, ni en Miñaque, ¿ya? No hay evidencia de tumbas Wari, significa que la Selva Alta fue un lugar preferido de residencia y además para ser enterrado el señor de Wari, ¿no? Esto es interesante, ¿ya? Aunque también podría significar como los incas, ¿no? Recuerden que los incas se refugian en Vilcabamba. Bueno, también los Wari quizá también se refugiaron aquí ante una invasión, ¿no? Es posible. ¿Ya? Pero en todo caso sabemos que Vilcabamba o el Brain tuvo importancia para los Wari, ¿no? Y bueno, ahí está la indumentaria, ¿ya? El bastón de chonta, madre de chonta, ¿no? La pechera de plata, el escudo con diseños ondulados, los brazaletes de oro y la máscara de plata. Bueno, y aquí tenemos también la cerámica, ¿ya? Hay varios estilos en Wari, ¿ya? Tenemos varios estilos, ¿no? O sea, no es el único, ¿ya? Aquí se han mencionado dos, el estilo Roles Moco y el estilo Pacheco, pero destacan el estilo Chaquipampa con Chopata, ¿ya? El estilo Huarpa Temprano, el estilo Robles Moco, como se ve allí, ¿no? Este es Robles Moco, y el estilo Pacheco, ¿no? Entonces, en general, como hemos dicho, ¿ya? Ahí está la cerámica Robles Moco, ¿no? En general, ya, o de manera más específica, los más estudiados son estos dos, ¿no? El estilo Robles Moco, bueno, que tiene ese diseño, ¿no? Y el estilo Pacheco que está aquí. Pero hay más, ¿no? Chaquipampa, Concho Pata, Huarpa Temprano y estilo Pacheco. El otro aspecto de la cultura Wari es su textilería. Han sido grandes tejedores y también tienen los tejidos más finos del Perú, ¿ya? Para algunos los más finos del planeta. ¿Por qué? Porque son microfibras, son microhilos, ¿no? 125 de estos hilos forman un hilo de una hebra de 1 milímetro de espesor. Entonces, tienen una alta calidad, ¿ya? Y hicieron también tejidos como se ve allí, ¿no? Entonces van a ser tapices, el uncu, ¿no? Ahí se ve un uncu que utilizaba la élite y gorros de 3 puntas, ¿ya? También para cubrirse la cabeza, ¿no? En esto también destacaron mucho los guani, ¿ya? En su indumentaria, tal como se ve aquí en la reconstrucción, ¿no? Entonces es un uncu, ¿ya? Con diseños, ¿no? En fin, entre otros, ¿no? Allá. Y, ¿sí? ¿Alguna pregunta o qué sucede? ¿Escucho un sonido? Bueno, entonces, aquí seguimos, ¿ya? Y, ¿no? Aquí está la decadencia, ¿no? Bueno, la religión. El dios principal de los Waris es el dios de las varas, ¿ya? O el dios Visco, como se le llama. ¿Por qué recibe el nombre de dios Visco?
Bueno, porque los ojos están mirando hacia adentro, por esa razón, ¿ya? Por eso se le llama el dios visco, ¿no? Y bueno, este llamado dios visco también, ¿no? Muestra el ciclo lunar, por eso se dice que es un dios vinculado a la agricultura, pero ahí se ve justamente la influencia que ha tenido de los tiahuanacos, ¿no? Con el famoso dios Llorón. Esta es la imagen del dios Visco, y si la comparamos con el dios de Tiahuanaco, ¿ya? Tal como se ve acá, ¿no? Ambos tienen las varas, ¿no? Aquí al costadito. ¿Ya? Pues miren, pueden compararlo, ¿no? ¿Ya? Aunque este tiene el dios con el dios Llorón, ¿no? Este es el dios Visco, porque es el movimiento lunar, si se dan cuenta. ¿Ya? Y si vemos los símbolos, ¿no? Miren, aquí se ve esta fusión entre lo teocrático y lo militar, porque es un personaje, obviamente, antropomorfo, que muestra imágenes de animales, ¿no? O sea, de aspectos mitológicos o religiosos, pero también políticos por los cetros que lleva, o báculos que lleva este dios, ¿no? Que parece un guerrero, ¿ya? Entonces ahí se ve también, ¿no? Esta fusión de elementos de política con fusión de elementos religiosos, como se ve en esta tinaja, ¿no? Recuerden que la cerámica Wari también es famosa porque es de gran tamaño, de enorme dimensión. Esta tinaja en tamaño natural es tan grande que puede quepar una persona adentro. Los que han ido a museos lo habrán visto, son de gran tamaño y una persona grande se puede esconder dentro allí, ¿no? Entonces, esto respecto a la religión. Ahora, ¿por qué cayó Wari? ¿Ya? Tenemos factores climáticos y factores políticos y sociales. ¿Ya? En el factor externo, como se indica allí, una fuerte crisis agrícola. Ya, ya saben pues que digamos, la crisis agrícola, ¿no? Esto va a hacer pues que los alimentos vayan escaseando, ¿ya? Y bueno, fruto de esta decadencia, ¿ya? Bueno, Wari llega a su fin, ¿no? Todo esto provocado también por el fenómeno del niño, ¿no? Obviamente, ¿ya? Entonces Wari llega a su fin, ¿no? Por esta crisis de hambruna, ¿ya? Es interesante el tema de la hambruna, ¿no? Ahora que, bueno, hay muchas noticias, ¿no? Así que esto va a generar pues una fuerte sequía, ¿no? Es lo más probable, ¿ya? Fruto de esta depresión agrícola, y esto motivó el abandono de los centros urbanos, porque es obvio, ¿no? Si no hay comida en la ciudad no se... Claro, ¿cómo abastecer la ciudad? ¿No? Imagínense que haya hambre, ¿no? O sea, en el mundo, o hambre, en fin, en general. ¿Qué pasaría con las ciudades? Bueno, tendrían que ser abandonadas y la gente tendría que ir al campo, ¿no? Entonces, esto pasó con los Wari. Y bueno, esto motivó al hambre, ¿no? Que provocó pues sublevaciones internas o conflictos internos que buscaron desplazar a los Wari, y los pueblos que habían sido sometidos formaron su independencia, ¿no? Así que se apartan del modelo imperial de Wari que creó grandes ciudades, pero que no permitió su abastecimiento. Por eso que la rebelión de las ciudades o de la población del interior anuló a estas ciudades Waris como cabeceras de región. Entonces, así cae el imperio Wari, ¿ya? Así que el hambre, ¿no? La crisis agrícola, ¿ya? Hicieron que las regiones dominadas por esta capital, ¿no? No pudieran pues enfrentar la crisis agrícola del hambre, y las ciudades, como se puede ver en Wari, fueron abandonadas, ¿no? Incluso algunos saqueadas, ¿no? Pero en fin, ¿ya? Así que los pueblos sometidos por Wari van a buscar su independencia y van a formar estados autónomos, que se va a ver en el siguiente periodo, ¿no? Porque el siguiente periodo es la época de los estados regionales, así se les llama, o la época del último intermedio. Bien, entonces con esto terminamos, ¿ya? Lo que es Wari. Bueno, esta es una imagen, esta es la línea de tiempo, ¿ya? Y aquí están las claves, ¿no? Entonces, ¿ya? Ahí la marco para que ustedes la vean.
y igual la pego en el chat. Muy bien. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Cuídense mucho, no sé, una pregunta, bueno, es hora. Y bueno, un abrazo para todos. ¿Ya? Hasta luego. Gracias. Buenos días, chicos. Buenos días. Muy interesante la cultura Wari, ¿no? Bien, una de las cosas que uno como peruano debía hacer, y les sugiero a ustedes antes de viajar al exterior, cuando terminen su carrera, es que conozcan todo el Perú, porque el Perú es una maravilla, ¿no? Conocer las culturas que... Buenos días, José, Jennifer. Conocer nuestra cultura, conocer nuestras raíces, hace que nosotros nos identifiquemos y respetemos nuestras costumbres, respetemos nuestro país. Y cuando salimos al extranjero, eh, no conocen mucho al Perú. Cuando usted va a otro país, pero sí conocen mucho. Y también conocen de nuestra textilería, que es impresionante, ¿no? La textilería que se trabajó en la época de los incas es algo fabuloso, ¿no? Bueno, entonces yo les aconsejo que hagan un recorrido por todo nuestro Perú profundo, ¿no? Y luego ya decidan viajar al extranjero. Empezamos con el curso de aritmética. Voy a presentar toda mi pantalla. Me confirman, por favor, si está apareciendo mi pantalla. Si está apareciendo mi pantalla y si está bien el audio. Bien, tengo 4 minutos de diferencia. 8 minutos, 9 minutos. Bien. Veamos, vamos a avanzar, entonces vamos a entrar a la semana número 4, vamos a ver el sistema de numeración. Bien, recordando un poco lo que vimos en la clase, las clases anteriores, hemos visto lo que son conjuntos. Y cuando estudiamos conjuntos, vimos las relaciones y las operaciones. En esta oportunidad vamos a entrar al conjunto más pequeño que usted ha trabajado, que son los números. En los números naturales, así se le llama a este conjunto, ¿no? Ahora, usted cuando trabajó en la época que era niño, comenzó a trabajar a los números, lo primero que se le hace siempre a los niños es conocer a estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les enseñan a contar, ¿no? Poco le hablan del cero. El cero todavía es una cantidad que si nosotros remontamos un poco la historia, no tenía notación y no fue fácil entender el concepto del cero. ¿No? Entonces, pero sí los naturales positivos que comienzan a partir del 1. Con respecto a la suma, la multiplicación, la diferencia, la división de estos números, nosotros no lo vamos a trabajar porque cada uno de ustedes ya sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada de eso vamos a ver nosotros. ¿Cuál es nuestra función ahora? Nosotros lo que vamos a hacer es darle a este conjunto una estructura de sistema de numeración. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que forman de manera armoniosa y tienen un objetivo en común, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sistema digestivo, el sistema digestivo está formado por una serie de órganos, ¿no? Y todos ellos tienen como objetivo realizar la digestión. En este caso, nuestro objetivo está formado por una serie de elementos, entre ellos los números. Y lo que yo quiero hacer es, ahora, en este momento, tener una buena escritura y lectura de los numerales. Y entonces vamos a tener que entender qué es un numeral. Y como los números por sí solos, si usted me dice 1, 2, 3, 4, no representan absolutamente nada, son constructos. ¿Qué es un constructo? Es algo que uno construye en su cerebro. Usted construye acá ese constructo. Si a uno le hablan del número 1, usted, 1, ¿qué representa? Pero si a uno le dicen una casa, ya,
estoy hablando de un objeto, o 1.000.000 de soles. Yo tengo 1.000.000, estoy hablando de cantidad. Mis ojos se hacen también grandes cuando pienso en 1.000.000 de soles, ¿no? Entonces, estos elementos por sí solos no tienen significado, pero si yo lo asocio a cantidad, eso para mí ya representa algo muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense, los niños, cuando comienzan a conocer a los números, entonces lo primero que se hace es entender 1, 2, 3, 4. Los niños por repetición comienzan a contar y dicen, mi niño es muy inteligente porque cuenta del 1 al 50. Cuando él cuenta del 1 al 50, simplemente repite lo que usted le está indicando y comienza a hacer los dibujos para conocerlos. Pero cuando él entiende el concepto del numeral, cuando usted pone una mesa, y acá pone un niño, y le dice a este niño, quiero que cojas de esta mesa 2 vasos. Si el niño va y recoge 2 vasos, entonces él ya hace la identificación de que 2 representa 2 unidades, 2 objetos de la mesa. Este numeral representa cantidad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta semana es sistema de numeración, vamos a ver cambio de base, vamos a ver potenciación en Z+, y radicación en Z+, aunque los 2 últimos temas usted ya lo ve en el curso de álgebra, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver qué es un número, pues, ¿no? Entonces, un número es un ente abstracto. ¿Qué es un ente abstracto? Un ente abstracto es aquel objeto que yo Profesora, construyo. disculpe, Dígame. buenos días, disculpe. ¿Podría usar un color un poco más oscuro, por favor? Ok, Es que gracias por informarme. Ya. muchas gracias. Ok, entonces, el número es un ente abstracto, ¿no? ¿Qué significa que sea un ente abstracto? Que yo lo construyo acá en mi cerebro, yo digo, ¿no? Entonces, si a usted le dicen 2, entonces yo le digo, usted identifica ese 2 con objetos, ¿no? El 2 no lo tiene metido acá en el cerebro, ¿no? Porque el 2 para usted representa una cantidad. Entonces, en el momento que yo hago la identificación, por ejemplo, de 1.000.000 de soles, el millón como unidad no tiene trascendencia, o sea, pero como cantidad, lo que representa ese millón como cantidad sí les llama la atención, ¿no? Entonces, un número es un ente abstracto que representa una cantidad, una casa o 2 casas, ¿no? Esta representación abstracta de esta cantidad que se va a denotar de forma simbólica utilizando cifras, ¿no? Entonces, las cifras van a servir para representar numerales. Las cifras que nosotros utilizamos fueron traídas por los árabes, por eso también se le conoce como sistema arábico, porque los árabes sabemos nosotros que fueron grandes comerciantes, trajeron de Oriente para Occidente a estos números que fueron creados, todavía eso no se tiene claro si fueron creados por los indios o por los hindúes. Lo cierto es que ellos lo transportaron para Occidente, ¿no? Fueron creados por la cultura oriental, pero asumieron el nombre de los números arábicos, ¿no? Ahora bien, estas son las cifras. Estas cifras nosotros lo utilizamos para representar numerales, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es cómo se tiene una representación de un numeral que sabemos representa una cantidad. Eso es un número. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tener una buena escritura y lectura de los numerales que me sirven para representar cantidades y una cifra. Utilizo la cifra, que es un símbolo que me ayuda a representar a estos numerales. Vamos a borrar todo y continuamos. Ay, Dios. Estoy acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero vamos a dar una serie de reglas o principios que rigen la numeración. Observe este cuadrito del lado izquierdo. Ahí yo tengo 16 conejos. Entonces, si a usted le dice que tiene que guardar esta cantidad, 16 conejos, supongamos que no tenga 16 conejos. Si a usted le dicen, yo tengo 1822, una cantidad X, ovejas, ¿no? O no, vamos a poner, no, vamos a poner esto, mucha cantidad, vamos a borrar.
Vamos a poner acá una cantidad más pequeña, 122. Ya, 122 vasos. Vamos a poner que sean vasos, ¿no? Acá. Vamos a poner los vasitos acá. Pero ojo, yo estoy acá representando esta cantidad y estoy utilizando cifras para representar esta cantidad de los vasos, ¿no? Ahora voy a utilizar esto por lo siguiente. Si usted quiere que en nuestro sistema de numeración, el sistema de numeración que nosotros utilizamos es el sistema de numeración de base 10. ¿Por qué base 10? Porque nosotros agrupamos de 10 en 10. ¿Qué hacemos? Acá usted cuenta 2, 4, 6, 8, 10. Hasta acá tengo 10. Entonces 10 lo representamos de esta forma. Después tengo 2, 4, 6, más 6 y nosotros sabemos que hay 16 conejos, ¿no? Entonces, eso lo representamos de esta manera. Entonces, ahí tengo 16 conejos. ¿No? Agrupamos de 10 en 10. Pero imagine usted que acá es 16, es una cantidad pequeña, pero acá yo tengo 122 vasos. Acá yo tengo mi sistema de numeración. Imagine usted que no tenga un sistema de numeración. Y acá tiene, vamos a poner que estos sean los vasitos, 122 vasitos. ¿Cómo yo represento y cómo yo sé que tengo, imagínense en la era de piedra? Puede pensar, hago las rayitas. Los egipcios representaban mediante símbolos. Ellos, por ejemplo, hablaban de 1.000.000. Cuando representaban a 1.000.000, representaban a un hombrecito de esta forma. Un hombrecito asustado. Porque ellos sabían que era una cantidad muy grande. Por eso ellos decían, esa cantidad es grande, no sabían cómo identificar eso, lo representaban mediante un hombrecito asustado. Bien, entonces, si no tuviéramos nosotros estos numerales, ¿cómo vamos a representar esta cantidad? En la cultura inca, por ejemplo, nosotros agrupamos, se tiene todavía en estudio eso, estos mediante nudos y cuerdas, ¿no? Tiene un nombre, usted que está preparando esto, de acá no recuerdo cómo se llama, para ir representando la cantidad que ellos tenían, ¿no? Lo representaban mediante nudos que sean en unas cuerdas. Muy bien. Entonces, una idea muy brillante fue agrupar. ¿Qué pasa si en vez de, como yo no si puedo representar esto mediante 16 líneas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mejor digo, voy a formar grupos. ¿Cómo? Voy a formar grupos de 3. Digo, acá tengo 3, acá tengo 3, acá tengo 3, y acá tengo 3, y acá tengo 3. Entonces cada 3 conejos para mí representa un alfa. Entonces, ¿cuántos alfas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 alfas. Y me quedó un conejito ahí. Bien, está bien para este caso, pero si tengo 122, voy a tener alfa, 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 alfa. ¿Cuántos alfa tendría? Alfa, alfa, alfa. Tendría 121 entre 3, ¿cuánto me da? Y me sobra un alfa. Acá habría muchísima cantidad, ¿no? Demasiado. Y acá, más corto. Pero también teniendo eso, digo, es muy engorroso eso. Mejor digo, cada 3 alfas yo lo represento con un beta. Estas 3 alfas para mí van a ser un beta. Entonces digo, entonces yo tengo un beta, tengo 2 alfas y 2 rayitas. Digo, pero cuando vinieron los árabes y trajeron esa notación de las cifras, en vez de utilizar alfa, beta y 2 rayitas, digo, ¿cuántos betas hay? 1. ¿Cuántos alfas hay? 2. ¿Y cuántas rayitas? 1. Es 1, 2, 1. Pero estoy agrupando de 3 en 3. Para indicar eso, lo colocaba en la parte inferior y eso me representa a la cantidad de conejos, pero agrupando de 3 en 3. Eso representa 16 conejos, pero agrupando de 10 en 10. Y eso es más cómodo porque no voy a tener solamente 16, puedo tener 122, 1.000.000, 2.000.000, ¿no? Muy bien, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a agrupar entonces de 3 en 3. Entonces, fíjese, entonces estoy agrupando de 3 en 3, me sobra 1. Yo acá agrupo de 3 en 3, acá también de 3 en 3. No puedo agrupar acá más porque solamente tengo 2 unidades donde cada una de ellas tiene 3 conejitos. Entonces yo digo, tengo un grupo, ¿no? Donde este grupo tiene 3 unidades y cada unidad tiene 3 conejos. Después tengo 2 grupos donde cada unidad tiene 3 conejos y tengo un conejo que me quedó solito. Y entonces eso me representa a 16 agrupándolos de 3 en
3. Entonces, en esta forma de agrupación, ¿no? Observo lo siguiente. En adelante, cuando yo tenga que representar a un numeral, voy a utilizar una línea horizontal en la parte superior y en la parte inferior voy a indicar la base. La base me está indicando de qué forma estoy yo agrupando. Esto que está acá es un numeral y el n representa la base. ¿Cómo se lee un numeral? Siempre de izquierda a derecha, 16,121. Pero el orden siempre es de derecha a izquierda. Unidad, decena, centena, unidades de millar, decenas de millar. Así es el orden. Observo algo acá. Miren, este de acá es 121 en base 3, porque estoy agrupando de 3 en 3. Cada una de estas cifras que yo uso son siempre menores a la base. En nuestro sistema de numeración, que es la base 10, las cifras que usamos son 0, 1 hasta 9. Todas estas cifras son menores a la base. Entonces tengo 9, disculpen, A, B, C, D, todas ellas son cifras que se están usando en la base N. La cifra de mayor orden A, esto tiene que ser estrictamente mayor a 0. Porque si fuera 0, ya no sería un numeral de 5 cifras, sino de 4 cifras. Cuidado con eso, ¿no? Eso siempre tiene que ser diferente de 0. Ahora, la base, este número que está acá, no puede ser una fracción. Debe ser un número natural y no puede ser 1, ¿no? Esta base, el n, tiene que ser natural y tiene que ser estrictamente mayor a 1. Quiere decir que la base comienza a partir de 2. Sistema de numeración de base 2 es el que usamos nosotros para comunicarnos con la computadora. Como le digo, ¿por qué dicen 2? Agrupamos de 2 en 2. Y además, para comunicarnos, el 0 y el 1 representan también prendido y apagado, ¿no? Verdadero o falso, es dicotómico. Ahora bien, algo que debo observar acá, voy a borrar todo lo que yo he escrito, es lo siguiente. Una de las primeras reglas, vamos a poner acá primero esto. Si por un momento, fíjese la parte inferior que representa los 16 conejos, yo borro esto. Voy a borrar. Y concéntrese usted en el 16 y en el 121. Si usted lo ve como un numeral, dice, ¿quién es mayor? ¿16 o 121? Me quedo pensando y digo, para nuestro sistema yo pensaría 121 es mayor que 16, ¿sí o no? Entonces le voy a poner el signo ahí, más y menos. 121 es mayor que 16. Ahora, voy a borrar esto de acá. Y digo, este número está en base 10, mientras este número está en base 3. Esta base es mayor y esta base es menor, ¿no? Tengo esto. Entonces, llego a la siguiente regla, que dice lo siguiente. A menor numeral le corresponde mayor base. A mayor numeral le corresponde menor base. Esa es una regla que se da en la forma de agrupar. Entonces, repito, a menor numeral, este es un numeral, a menor numeral le corresponde mayor base. Y a mayor numeral le va a corresponder siempre menor base. Por ejemplo, yo tengo 124 en base K igual a 43 en base N. Entonces me digo, 124 es mayor a 43. Entonces acá, a mayor numeral le va a corresponder menor base. A menor numeral le va a corresponder mayor base. ¿Qué significa? Que el K debe ser menor a N. Que el K debe ser menor a N. Son entonces tres reglas que tengo acá que indicar. Primero, que A no puede ser 0. Si fuera 0, ya el numeral sería de 4 cifras. Segundo, que cada una de las cifras tiene que ser menor a la base. Y segunda y última regla que vemos acá es que a mayor numeral le corresponde menor base. A menor numeral le corresponde mayor base. Bien. Ahora, ¿qué sistema de numeraciones conoce usted? Conoce el sistema de numeración de base 2, sistema binario, y utiliza solamente las cifras del 0 al 1. Sistema ternario, sus cifras a usar son 0, 1, 2 y 3. Sistema cuaternario, sus cifras a usar son 0, 1, 2 y 3. Sistema quinario, sus cifras a usar son del 0 al
4. Y sistema escenario, cuyas cifras a usar son del 0 al 9. En nuestro sistema de numeración, que es la base 10, usamos las cifras del 0 al 9. Siempre la última cifra a usar es la base menos 1. La base es 6, la última cifra es 6 menos 1. La base es 3, la última cifra es 3 menos 1, que es igual a 2. Entonces, en un sistema de numeración de base n, se tiene que las cifras son del 0 a n menos 1. Si la base es hexadecimal, que es la base 16, supongamos que a mí me dicen la base 16, ¿no? Entonces, estas son las cifras que van a ser o son posibles de usar. En esta base las cifras van a ser 0, 1, 2, ¿hasta qué cifra? ¿Hasta qué cifra? 15. 15, ¿no? 10, 11, 12, miren, hasta la cifra 15. Pero eso se tiene que ver como una cifra, es una cifra. No lo vean como el 12, sino como una cifra. Cada uno de estos son cifras. Se acostumbra, por ejemplo, en el sistema de numeración de base 6 sería 0, la primera cifra, la tercera cifra, la cifra 9, y a partir de 10 le pongo alfa, beta, gamma, phi, y entonces, y así sucesivamente. Entonces, en el sistema 16, por ejemplo, podría encontrar un número que tiene esta forma, alfa 3, 9, ¿no? Beta. Entonces, este número, por ejemplo, puede estar en la base 16. Entonces, ¿quién es alfa? Sabemos que acá hay 10 y acá está 11, ¿no? Entonces, este es un numeral en base 16. A partir del 9 ya, si la base es mayor a 10, ¿no? En este caso 16, ya se usan los números arábicos. Pero esto es una cifra. Esto es una cifra. Muy bien. Entonces, esto por una parte. La representación literal de un numeral está de esta forma, ¿no? Con una raya en la parte superior, la base en la parte inferior derecha, y los números que aparecen, por ejemplo, A, B, B, A en base N, N-1, N-1 en base N, estos números tienen un nombre especial, se les llama números capicúas, porque leídos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es lo mismo. Por ejemplo, un número capicúa sería 1221. Lo puedo leer de esta forma o lo puedo leer de esta forma, es lo mismo. O un número 13231, ¿no? Esos números son llamados números capicúa. Vamos a borrar todo. Vamos a ver cómo se realizan los cambios de base. No, dice, vamos a cambiar un número de base diferente de 10. Por ejemplo, 121, que está en base 3. Y lo vamos a pasar a base 10. Me pregunto, ¿cómo será este número, pero en base 10? Entonces, acabamos de ver que 121, que eran los 16 conejos, era igual a lo siguiente, ¿no? Este 1 que está acá era un grupo donde cada grupo, este era grupo formado por 3 elementos, donde cada elemento que teníamos era el grupo que estaba acá, ¿no? Era un grupo donde tenía 3 elementos y cada elemento a la vez tenía 3, ¿no? Tenía 3 conejos. Entonces, este 1 representa a 1 por 3 por 3, más. Esto que está acá es 2. Habían 2 grupos donde cada grupo tenía a la vez 3 elementos. 3 elementos, sería 2 por 3. Y este 1 que está acá representaba un solo conejo. Si usted desarrolla esto, sería 3 por 3 por 1, me va a dar 9. Más 2 por 3, 6. Más 1. ¿Y eso cuánto me da? Me da 16. ¿En qué base? En base 10. Entonces, ¿cómo hago para pasar un número que está en base n, a base 10, lo que hago es una descomposición polinómica. Esto es un polinomio. Eso igual a 1, acá tengo 2 y acá tengo a 1. Estos son los coeficientes de este número, 1, 2, 3. Se va a tener un polinomio, esto va a ser un polinomio en la variable 3, donde 3 es la base.
¿De qué grado? El grado de ese polinomio va a ser igual a el número de elementos que tiene el numeral. Acá tengo 3 elementos menos 1. Sería de grado 2. Entonces va a ser un polinomio de grado 2 en la variable 3. Entonces sería 1 por 3 elevado al cuadrado más 2 por 3 más 1. Polinomio de grado polinomio en la variable 3 de grado 2, ¿no? Entonces, de esa forma se cambia un numeral de base n a base 10. Entonces, veamos otro ejemplo, ¿no? Me dicen que convierte el número 247 en base 7 a base 10. ¿Qué debo hacer? Descomposición polinómica en la variable 7. ¿De qué grado va a ser el polinomio? De grado 2. Sería 2 por 7 elevado al cuadrado, más 4 por 7, más 5. Ahí hay que efectuar cálculos aritméticos y eso me da 131. Entonces lo que se tiene que hacer es una descomposición polinómica, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si yo tengo que pasar un número, ¿no? Entonces 245 en base 7 es igual a 131. ¿Qué pasa si ahora yo tengo lo contrario? Quiero pasar un número que está en base 10 a base diferente de 10. Por ejemplo, quiero pasar 16, lo quiero llevar a base 3. ¿Qué hice con los 16 conejos? Formé grupos de 3. Formé grupos de 3. ¿Cuántos grupos obtuve? 5. Entonces, ahora, pero me quedó un conejo suelto. Ese conejito suelto que quedó lo guardo. Luego seguí formando grupos de 3 y observé que yo voy a formar solamente un grupo de 3 con cada uno con 3 elementos. Este producto me da 3 y acá me resulta con residuo 2 luego de dividir. Y entonces cojo el último cociente, acá me detengo porque no puedo continuar con la división, y cojo este último cociente y los residuos de abajo hacia arriba, y eso es igual a 121 en base 3, ¿no? Entonces lo que debo hacer son divisiones sucesivas. Acá se hace descomposición polinómica, mientras que acá se hace divisiones sucesivas. Por ejemplo, me piden convertir 176 a base 6. ¿Qué hago? Divido 176 entre 6. Tengo cociente, residuo 2. Ese residuo 2 lo guardo. 29, todavía puedo dividirlo entre 6, continúo. La división de eso me da 4, residuo 5. Y ahí me detengo porque ya no puedo dividir. Recuerde que en la división, dividendo debe ser mayor al divisor. Acá tengo 4, no puedo dividir, entonces este 4 lo cojo y todos los elementos hacia arriba. Entonces 176 es igual a 452 en base 6. Muy bien, esos son los cambios de base, pero hay cambios de bases especiales. Supongamos que yo tengo un número que está en base n y lo quiero pasar a base m. ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que hago, no quiero pasar ahí. Lo primero que tengo que hacer es pasar este número a base 10. Una vez que está en base 10, recién lo paso a base m. En esta forma debe ir, ¿no? Si, por ejemplo, quiero pasar un número que está en base 2, lo quiero pasar a base 5, entonces yo digo, estoy en base 2, lo paso a base 10. Entonces, ¿cómo hago para pasar de base 2 a base 10? Mediante descomposición polinómica. Estoy en base 10, lo quiero pasar a base 3, ¿qué hago? Divisiones sucesivas. Ahora, pero hay cambios especiales. Por ejemplo, si yo quiero pasar un número de base n a base n a la k. Entonces, por ejemplo, quiero pasar un número de este número 0, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2. Este número que está en base 3. Y me dice, voy a pasar este número a base n a la k. Quiero que usted transforme este número, pero en base 27. Quiero que lo pase a base 27. ¿No? Entonces digo, mi base es 3. Lo quiero pasar a base 27, que es 3 elevado al cubo. En este caso me dices, usted tiene que formar k cifras. Entonces yo debo formar 3 cifras, porque k vale 3. A partir del primer orden. Entonces debo formar
3 grupos de 3 cifras. 3, 3, 3, 3. Ahí está. Dice, se forman grupos de K cifras a partir del primer orden. El primer orden es las unidades. Y a cada grupo se le descompone polinómicamente. Ah, entonces ahora esto de acá, bueno, esto se queda como 1 nomás. Pero ¿cómo voy a descomponer esto polinómicamente? Entonces 0, 0, 0 está en base 3. Descomponiendo polinómicamente sería, como tengo 3 cifras, sería 0 por 3 elevado al cuadrado, más 0 por 3, más 0. ¿Y cuánto me da esto? 0. Esto lo dejo como 0. Esto se queda como 1. 120. Entonces vamos a borrar por acá. Lo vamos a descomponer polinómicamente. Entonces, acá tendríamos 120 en base 3. Descomponiendo esto sería 1 por 3 elevado al cuadrado, más 2 por 3, más 0. ¿Cuánto me da eso? Eso me va a dar 9 más 6 más 0. Y eso me da solamente 15. Entonces esto me va a dar 15. Ojo, esto es una cifra porque estoy en base 27. En base 27 la mayor cifra es 26. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Dice, y el resultado será una cifra en base n. Claro, esto es una cifra en base 27. Lo que resulta de acá también será una cifra en base 27 y así con cada uno de ellos. Damos un ejemplo mucho más bonito. Acá está. Me piden convertir este numeral a base 9. Entonces tengo que K es igual a 2. Entonces voy a formar grupos de 2 a partir de las unidades, ¿no? Voy a formar grupos de 2. Ahí está. Grupo de 2, 21. Grupo de 2, 11. Grupo de 2, 10. Y el 2 se quedó solo. Y cada uno lo descompongo polinómicamente. 21 en base 3. Esto sería igual a ¿cuánto? 2 por 3 más 1. Y eso tendría que ser igual a 7. 11 en base 3. Eso será igual a 1 por 3 más 1. Y eso será igual a 3 más 1, 4. ¿No? Entonces acá eso será 7, esto será 4, esto sería 3 y esto será simplemente 2. Vamos a borrar todo y ahí aparecieron las descomposiciones polinómicas, ¿no? Ahí apareció 2, 3, 4, 7 y eso será una cifra en base n acá. Esta es una cifra en base 9, una cifra en base 9, una cifra en base 9, cada uno de ellos es una cifra en base 9. Entonces el numeral, este numeral que estaba en base 3 será igual a 2, 3, 4, 7 en base 9. ¿No? De esa forma yo convertí este numeral que está en base 3 a base 9, ¿no? Ya no tuve que pasar de base 3 a base 10 y de base 10 a base 9, sino directo. Ahora lo contrario, ¿qué pasa si yo tengo un número que está en base n a la k a base n? Si yo tengo un numeral que está en base n a la k a base n. Entonces dice, cada cifra del numeral en base n a la k genera un grupo de k cifras en base n mediante divisiones sucesivas. Entonces, bien, supongamos que yo tenga un numeral, por decir 7, 9, 8, 3, que está esto en base, vamos a poner 16. Y lo voy a pasar a base 2. ¿No? Lo voy a pasar a base 2. Entonces, ¿qué me dice? Cada cifra, esta es una cifra, esta es una cifra, y esta es una cifra, y esta es otra cifra. Dice, cada cifra del numeral en base n a la k, tengo 16, es 2 a la cuarta. Genera un grupo de k cifras. Entonces, 3 me debe generar un grupo de 4 cifras mediante divisiones sucesivas. Divido 3 entre 2. Esto me da 1, 1 por 2, 2, residuo 1. Entonces, este 3 será igual a, tomo el último cociente y los residuos. Será igual a 11, pero me generó solo 2 cifras. Y acá yo debo tener 4, entonces completo con 2 ceros. Y ahí ya tengo las 4
cifras. Vamos a borrar, veamos 8. No. Veamos 8. Divido 8 entre 2. Acá tendría 4, residuo 0. Guardo el residuo entre 2. 2, 2 por 2, 4, residuo 0. Divido nuevamente 1, 1 por 2, 2, residuo 0. Ahí sí me genera 4 cifras. 8 es igual a 1, 0, 0, 0. Ahora para 9. Vamos a borrar. Acá voy a poner a 9 y vamos a ver qué resulta. Entonces acá tengo 9 entre 2, esto es 4, residuo 1. ¿No? Entre 2, 2, 2 por 2, 4, residuo 0. Entre 2, 1, 1 por 2, 2, residuo 9. Entonces 9 es igual si me proporciona un número de 4 cifras. 1, 0, 0, 1. ¿No? Y por último a 7. Vamos a borrar, acá pongo 7 y vamos a ver hasta dónde da esta división. Acá divido 7 entre 2, acá tendría 3, 3 por 2, 6, residuo 1. Divido 3 entre 2, sería 1, 1 por 2, 2, residuo 1. Y solamente me queda que 7 es igual a 1, 1, 1, pero completo con 0 a la izquierda, que sabemos que 0 a la izquierda no tiene ningún valor. Entonces vamos a borrar, y este numeral entonces sería de esta forma. Vamos a poner como no se ve, entonces sería el 7, ¿cómo sería? Eso será igual a 0 y 3, 1. Para el 7. Para el 9 sería el 1, 2 ceros y 1. Para el 3 sería, para el 8, ¿no? De ahí sigue el 8. Para el 8 sería 1 y 3 ceros. Y para el 3 sería 0, 0, 1, 1 en base 2. Pero este 0 que está acá ya no se le coloca porque 0 es a la izquierda. No es necesario colocar. Bien, entonces si me he entendido esto de acá es mucho más sencillo. Me piden convertir 2, 3, 4, 5 en base 8 a base 2. K ahora vale 3, ¿no? Entonces cada cifra de este numeral me debe generar un grupo de 3 cifras. El 2, el 3, el 4, el 5, que está en base 8. Entonces hago las divisiones sucesivas y encuentro que 5 es igual a 101 en base 2, 4 es igual a 100 en base 2, 3 es igual a 11 en base 2. Acá completo con 0, porque me tiene que generar 3 cifras. 2 me va a generar 2, a ver, vamos a ver, por ejemplo, 3 lo paso a base 2, esto me va a dar 1, 1 por 2, 2, y esto es 1. Entonces, ¿qué tengo? Que 3 es igual a 11 en base 2. Entonces yo digo, por eso se completa con un 0, porque me dice que yo debo formar grupos de 3 cifras. Lo mismo para 2. Si usted divide 2 entre 2, esto me da 1, residuo 0. Entonces 2 es igual a 10 en base 2. ¿No? Pero se completa con un 0 acá. Pero cuando escribo el numeral, vamos a borrar todo, entonces yo acá ya no coloco este 0, ¿no? Solamente empiezo a partir de 10. Este 0 sí, porque el numeral está dentro, ¿no? Entonces 2, 3, 4, 5 en base 8 es igual a 10, 0, 11, 100, 101 en base 2. Esto es para divisiones, para cambio de bases especiales, ¿no? Estos son cambios de bases especiales. Bien, ahora vamos a ver algunas observaciones. Cuando yo quiero saber la cantidad de numerales de K cifras en base N. Por ejemplo, ¿cuántos números de 2 cifras hay en base 10? En base 10, los números de 2 cifras comienzan en 10 y terminan en 99. ¿Cuántos hay? No, ¿cuántos hay? ¿Cuántos números de 2 cifras hay en base 10? Sabemos que empieza en 10 y termina en 99, pero 99 es igual a 10 al cuadrado menos 1. Estaría ahí.
Entonces, en general, en cualquier base, si yo tengo un número que tiene acá, supongamos K cifras, un número en base n con K cifras. Este número va a estar variando entre n a la K y n a la K menos 1. Siempre se va a dar esto, ¿no? Acá, por ejemplo, yo he puesto menor o igual, pero si yo pongo menor estricto sale el 1, ¿no? Por eso acá solamente n a la K. Muy bien. Ahora, por ejemplo, número de 3 cifras en nuestro sistema de numeración. Los números de 3 cifras en nuestro sistema de numeración comienzan en 100 y terminan en 999. O sea, es 1000 menos 1, ¿no? Ahora, los números de 2 cifras en base 5 y en cualquier otra base. Hay que observar que el mayor numeral de K cifras en base n. ¿Cuál es el mayor numeral de 4 cifras en base 10? De 4 cifras en base 10, este es el mayor numeral en 4 cifras en base 10. Como la base es 10, también puedo escribir 10 menos 1, 10 menos 1, 10 menos 1 y 10 menos 1. Este es el mayor numeral de 4 cifras en base 10. En cualquier base, el mayor número de K cifras en base n, acá están las K cifras, se escribe de esta manera. Por ejemplo, o también habíamos dicho que el mayor número de 4 cifras en base 10 es 9.999, que es igual a 10 elevado a la cuarta menos 1. Esto de acá es 10.000 menos 1 me da 9.999. Es la base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Por ejemplo, ahí está 99, que es 10 al cuadrado menos 1, 777 en base 8 es 8 a la cuarta menos 1, y 33.333 en base 4 es igual a 4 a la quinta menos 1. Siempre que yo olvido o estoy confundido con alguna de las propiedades, voy a base 10 y eso lo generalizo. Algunas observaciones. Esto es muy frecuente, con esta propiedad que voy a presentar, es muy frecuente las preguntas para la parte aptitudinal, de aptitud matemática. Estoy restando 2 números en una base n, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos números? Lo único que estoy haciendo es cambiar el orden de los números. Tengo ABC en base n menos CBA. Por ejemplo, yo te voy a estar restando 721 menos 127. Cambio el orden de la unidad con las de centenas. Entonces, cuando hago esta diferencia, entonces me va a dar un número también en esta base, pero las cifras de las decenas, siempre este y es igual a la base menos 1, y la suma de las unidades con la centena también es igual a la base menos 1. Hay que indicar que A debe ser mayor a C para que se cumpla la diferencia, ¿no? Entonces, siempre se va a cumplir que la suma de los extremos x más z siempre va a ser la base menos 1, y y también va a ser igual a la base menos 1. Por ejemplo, si usted resta 753 menos 357, observa que reste usted y la diferencia me da 396. El del centro es 9. ¿En qué base estoy trabajando acá? En base 10. ¿Y 9 quién es? ¿No es 10 menos 1? Y la suma de los extremos, 6 más 3, 9, que es la base menos 1. En otra base, por ejemplo, si yo resto esto, el del centro me va a dar 8. Estoy restando en base 9. 8 es igual a 9 menos 1. Y la suma de esos extremos es 4 más 4 es 8, que es 9 menos 1, ¿no? Ahora, ¿qué es el complemento aritmético? El complemento aritmético es lo que le falta a un número para pasar a una unidad inmediata superior. Cuando nosotros trabajamos en nuestro sistema de numeración unidad, decena, centene, ¿no? Entonces, de las unidades quiero pasar a las decenas y de las decenas a las centenas. Si yo tengo 8, ¿cuánto me falta a 8 para hacer una decena? Le falta 2 unidades, su complemento es 2. Si tengo 98, ¿cuánto le falta a 98 que está en las decenas para pasar a las centenas? Le falta 2 unidades, su complemento es 2. ¿Cómo se determina el complemento aritmético en cualquier base? El complemento aritmético en cualquier base es igual. Si este número tiene K cifras en base B, entonces será igual a 1 seguido de
cuántos ceros como cifras tenga el numeral. Acá deben haber K ceros, ¿no? Menos el numeral. Entonces acá deben haber K ceros. Por ejemplo, yo quiero el complemento aritmético de 576. Entonces, eso será igual, como acá tengo 3 ceros, será igual a 1000, que es 10 al cubo, menos 576, ¿no? Y eso será 424, que es lo que le falta a 576 para llegar a ser unidades de millar, ¿no? Para pasar a una unidad inmediata superior. En cualquier otra base, por ejemplo, tengo 341 en base 5. Entonces eso será igual también 1000 en base 5, ¿no? Menos 341 en base 5. Ese es su complemento aritmético, restando me daría 105 en base 5. En forma práctica, cuando yo quiero hallar el complemento aritmético de un número, sin tener que hacer esta diferencia, y siempre que asegure que la cifra de las unidades es diferente de 0, lo que se hace es cada uno de sus cifras se restan, excepto de las unidades de 9, salvo el de las unidades que se resta de 10. En este caso, cada cifra se resta de n-1, n-1, n-1 y esto de n. También n diferente de diferente de 0. Por ejemplo, yo quiero hallar el complemento aritmético de 576, ¿no? Si utilizo la forma práctica, entonces me dicen que es igual. Cada uno de ellos se resta de 9. 9 menos 5, 9 menos 7, y en la cifra de las unidades sí de 10. 10 menos 6. Ese sería su complemento aritmético. Esto de acá, 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. 10 menos 6, 4. Me da 424, que es lo que está apareciendo acá, utilizando la diferencia. Si yo quiero hallar el complemento aritmético de 341, pero en base 5, entonces, ¿qué hago? Por la forma práctica me dice, ahora no voy a restar de 9, sino de 4, porque 4 es la mayor cifra que se usa en base 5. Sería 4 menos 3, la siguiente sería 4 menos 4, y la última sí de la base, que es 5 menos 1. Entonces, esto me dará 4 menos 3, 1, 4 menos 4, 0, y 5 menos 1, 4. ¿Pero en qué base? En base 5. Entonces, el complemento aritmético de 341 en base 5 es 104, pero en base 5, ¿no? Bien. Entonces, esa es la forma práctica. Veamos qué es la potenciación y qué es la radicación. Oh, ya no me queda tiempo. La potenciación simplemente es el producto de un número positivo n veces. A se le llama base, n es el exponente. Ahí están ejemplos que usted conoce. Igualito, ¿a qué se le llama cuadrados perfectos? Es el producto de un número consigo mismo, ¿no? Ahí están algunos ejemplos de cuadrados perfectos. Todo cuadrado perfecto tiene su raíz cuadrada exacta. Y los cubos perfectos, ¿no? Son aquellos que se multiplica el número por sí mismo 3 veces. Y todo cubo perfecto tiene raíz cúbica exacta, ¿no? No, cuadrado perfecto es 9, porque es 3 por 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. Cubo perfecto 27 es 3 por 3 por 3. Y la raíz cúbica de 27 es 3. Estos conceptos usted ya los conoce y nos quedaría solamente ver el radicando, ¿no? La raíz enésima de un número, K, es igual a si, solamente si K es igual a la N, ¿no? Esto siempre se va a verificar. Acá se le llama radicando, a N se le llama el índice de la raíz y A se le llama la raíz enésima de K. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 16. Raíz cúbica de 216 es 6, porque 6 al cubo es 216. Y dejamos la raíz, el método de la raíz cuadrada para el siguiente momento, porque ya estamos a 1 minuto y quiero explicar eso con un poquito de detalle, ¿no? Nos vamos a ir a un break, creo, en este momento, donde estoy acá,
No sé si hay alguna pregunta. Bien, descansamos unos minutos, continuamos a las 12:10.